Amén. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Good to see you all here Me alegra today. mucho de verlos a todos hoy. It's really hot, right? Está It's haciendo mucho summertime calor, today. ya se siente como verano, ¿verdad? But you know, it's going to get cooler Pero later on. más tarde se va a There's refrescar like a un big poquito. difference in the temperature. Y cuando hay This is mucha the time where diferencia en la we catch temperatura, ahí es colds, cuando so nos be careful. podemos coger una gripa o algo, así que tengan mucho cuidado y estén Today, muy based sanos. on John 14, Hoy, basados en 16 Juan through 14, del 26, 16 al I'm gonna share with you 26, this quiero message compartir con titled ustedes un The Work mensaje of the Holy titulado Spirit. La obra del Espíritu Santo, So la obra today del is, Espíritu Santo. what's called the Según el calendario de Whit la iglesia, hoy es Whit Sunday Pentecostés. basically is Pentecost Pentecostés Sunday. o Domingo de So what's Pentecostés. Pentecost Sunday? ¿Qué es el Domingo de Pentecost is the day Pentecostés? that Es the el Holy día en que el Spirit Espíritu came upon Santo the church. vino sobre la iglesia. So some people call this the Algunas church's personas birthday. llaman esto el This is when cumpleaños de la church iglesia. began. Esto fue cuando se estableció la So, iglesia. if someone were to ask you, who Entonces, si alguien te established the preguntaría, te preguntara quién estableció la iglesia, ¿qué dirías tú? ¿Que la estableció el pastor Andrew? No, no fue una persona, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien estableció la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. church? So today we're Entonces, commemorating hoy the conmemoramos day el that día en que se church estableció got la iglesia. So that's why the Y es title por of the eso message que is hoy Work of the Holy Spirit. el título del mensaje de hoy es So la obra del today's Espíritu text, Santo. En el texto Jesus de is talking hoy, to his Jesús disciples está hablando a just sus before he died on discípulos the justo cross. antes de morir en la And he cruz. told his Y les dijo a disciples sus not to discípulos worry que no about se anything. preocuparan por nada. So Jesus was Jesús los comforting estaba them by consolando al saying that decirles que oraría al after he Padre leaves, por otro pray consolador, to the Father, que después de que Él se fuera oraría al Padre para que les enviara otro consolador. and this Y other este helper otro consolador will be estaría with con them ellos forever. para siempre. And this helper Y ese is- consolador o ayudador es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. So, a believer, Entonces, a un saint, santo, un without the Holy creyente sin el Spirit Espíritu is Santo no not es un a santo believer en at all. absoluto. He or she is not a saint. Él o ella no son un santo, no es un Because santo. 1 Corinthians Porque chapter 12, 1 de Corintios verse 3 12:3 dice, por tanto, "No one os can hago say saber que Jesus nadie, is Lord hablando, except by the Holy Spirit." hablando en el Espíritu de Dios, dice, Jesús, So if you es believe una that te- Jesus nadie is puede the decir Messiah, Jesús, that he Jesús, died for que our Jesús sins es on el the cross, that he Señor, saved excepto us, por el if you Espíritu believe Santo. that he is our Lord, then you can believe like Podemos that creer because así the porque el Holy Espíritu Spirit is Santo está en nosotros. Podemos creer que el Señor, No que one Jesús can es el believe Señor porque el Espíritu Santo on está their en own. nosotros. Nadie The Holy puede creer Spirit por ellos enables us mismos. to. El Espíritu Santo nos permite creer. So today we're going to find Entonces out what vamos a kind of averiguar work qué the tipo de Holy trabajo o de obra realiza el Espíritu Santo. Number one, Número uno, the work of the Holy Spirit la is obra the del work Espíritu of Santo the es la Word of obra de God. la palabra de verdad. The Holy Spirit El Espíritu is called the Santo es el Spirit of Espíritu truth. de verdad, es llamado el That's what Espíritu Jesus de called it. verdad, así lo llamó Jesús But en it el is also texto de called hoy, the Spirit pero of también se wisdom llama in other Espíritu parts de of the Bible. sabiduría en otras partes de la So Biblia. in Ephesians En chapter Efesios 1, verse 1:17 dice it says that the God of our Lord que el Jesus Dios de Christ, nuestro Señor Father of Jesucristo, glory, el Padre de give gloria, to os you dé the spirit espíritu of de wisdom sabiduría y de and of revelación revelation in the knowledge en of un Him. mejor conocimiento de Él. See that? God's Si ven Spirit acá, is called el the Espíritu Spirit de Dios of se llama el wisdom. Espíritu de sabiduría. So, if you receive the Holy Entonces, Spirit, por the lo Holy tanto, si usted Spirit recibe el Espíritu enables Santo, us el to Espíritu discern the Santo le truth. permite discernir la And the Holy verdad. Spirit Y el gives us Espíritu nos wisdom da that sabiduría, is needed in que es life. la cual se necesita en la vida. So, in En Proverbs, Proverbios, the book of el libro de talks a lot Proverbios about wisdom. habla mucho acerca de la sabiduría, And especially in Proverbs especialmente chapter Proverbios 1, 1, verses 20 through del 20 al 33. Este pasaje se llama advertencia de la sabiduría. Estos pasajes se llaman advertencia de la sabiduría. Este pasaje es una personificación poética de la sabiduría y describe la sabiduría como una persona que grita en las calles, standing in the streets, crying out, shouting out to the people, saying, gritándole a la gente, diciéndole, escuchen mis palabras. Pero la Biblia dice que nadie escuchó las advertencias de la sabiduría. En el Proverbios 1:22 dice, aquellos
que no hacen caso a la advertencia de la sabiduría son personas necias que aborrecen el conocimiento, son burladores que se deleitan en hacer la burla, y los necios que aborrecen el conocimiento. Esas son las personas que no hacen caso a la advertencia de la sabiduría. Y luego en Proverbios 1 del 26 al 28 habla de las consecuencias de ignorar las advertencias de la sabiduría. ¿Qué sucede si ignoramos las advertencias de la sabiduría? Primero dice que si continuamos ignorando las advertencias de la sabiduría, Dios se reirá de nosotros cuando venga la calamidad y el pavor. Ya se burla cuando viene la calamidad y el pavor. La Biblia está diciendo, ¿verdad?, que si continuamos ignorando las advertencias de la sabiduría, vendrán calamidad y pavor, cosas malas vienen. Y cuando esas cosas lleguen, ¿qué va a hacer Dios? La Biblia dice que Dios se va a burlar de esa persona, se va a reír de esa persona, porque Dios les dio muchas oportunidades. La sabiduría les advirtió muchas veces, pero no escucharon. Y luego segundo, en versículo 28 dice que Dios no escuchará sus oraciones. Segundo, dice que Dios no escucha las oraciones de esas personas. Ellos ignoraron las advertencias de la sabiduría. Llegó la calamidad. ¿Y qué sucede cuando llega la calamidad? La gente ora a Dios. Y cuando oran a Dios, dice que Dios no los escucha, no los oye, porque ya es muy tarde. Ignoraron todas esas advertencias de la sabiduría. Y tercero, finalmente, en consecuencia, la tercera consecuencia es que serán llenos de sus propios esquemas y serán destruidos por sus esquemas. Ellos van a hacer planes en sus mentes y eso va a llenar sus corazones, y eventualmente, posteriormente, esos esquemas les destruirán. Ellos se van a tropezar en sus propios planes y caerán y serán destruidos. Eso es lo que el versículo 31 al 32 dice. Proverbios 1:31 dice: comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Básicamente este versículo está diciendo que van a ignorar las advertencias de la sabiduría, entonces van a hacer sus propios planes y sus propios planes regresarán y los destruirán. Sin embargo, los santos que escuchan las advertencias de la sabiduría, ¿qué sucederá con ellos? La respuesta está en el versículo 23 y 33. Dice, si usted escucha las advertencias de la sabiduría de Dios, esa persona recibirá el Espíritu de Dios y comprenderá la palabra de Dios y vivirán de acuerdo a esas palabras para que puedan vivir una vida de paz, lejos del temor del mal. Entonces, si usted escucha las advertencias de la sabiduría, eso les va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a permitir entender la palabra de Dios, y el Espíritu Santo les permitirá vivir por la palabra de Dios, y cuando usted vive por la palabra de Dios, va a poder tener una vida de paz, lejos del temor, no va a tener temor al mal. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Si ven aquí, la primera parte dice, Dios derramará su espíritu sobre ustedes para que puedan comprender sus palabras. Y verso 33 dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Cuando usted escucha la palabra de Dios, si usted vive por la palabra de Dios, va a tener una vida de paz. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite que estas cosas pasen en nuestra vida. En 1 Corintios 2:12 dice, dice que nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu de Dios nos permite discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que podamos escoger las cosas que son de Dios. Por eso es que necesitamos recibir el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de verdad nos permite recordar la palabra de Dios y comprenderla y guardarla.
And when we keep Y those cuando words, guardamos esas Jesus palabras, said, Jesús "If dice, anyone loves me, he si will alguien keep me my ama, word, guardará mi my palabra, y Father mi will Padre love lo him, amará, we y will vendremos come to a Él y him haremos and con make Él our abode with morada. him." That's John 14, Eso es Juan 14, 23, ¿verdad? So when we keep Entonces, cuando guardamos His word, what su happens? palabra, ¿qué God sucede? the Father Dios el Padre and the Son Jesus y el Hijo Christ Jesucristo, both come to los dos us vienen to a live with us nosotros para forever. hacer morada en nosotros por siempre, us and to para guide. protegernos y guiarnos. So that's the work Esa es la obra word of truth. del Espíritu de Secondly, verdad, palabra de verdad. Segundo, la second work of the segunda Holy Spirit obra is del the work Espíritu of Santo prayer. es obra de oración, la obra de oración. We have to pray to Debemos receive the orar Holy para Spirit. recibir el Espíritu when we Santo receive y cuando the lo Holy Spirit, recibimos, Él nos ayuda a orar enables us to aún pray more. más, nos permite orar So aún the más. relationship between La prayer and the relación Holy entre la Spirit oración y el is a Espíritu mutual Santo es relationship. una You relación have to mutua. pray to get the Hay Holy que orar Spirit, para and once you recibir el get this Espíritu Holy Santo y una vez Spirit, recibimos you el can pray Espíritu more. Santo podemos orar más. See how that goes? ¿Sí ve cómo es? So what were the disciples Entonces, doing ¿qué estaban haciendo on los discípulos en el Pentecost before the Holy Pentecostés antes de Spirit recibir el Espíritu Santo? came? In Acts chapter 1, verse En Hechos 14, 1:14 dice that que they were todos all estaban gathered together unánimes in one heart, en praying oración together juntos in Mark's upper room. en el aposento alto de Marcos. But another thing that the Pero Holy otra Spirit cosa does que el for us Espíritu is Santo hace para He nosotros also es que prays Él for us. ora por nosotros. That's what Romans Y eso es chapter lo que 8, verse Romanos 26 says. 8:26 dice. There it says, in the same way, Dice, de la misma the manera, el Spirit Espíritu also también ayuda a helps nuestra our debilidad, weakness. For we porque do no not sabemos know orar how como to pray debiéramos, as we should. But the pero el Spirit Espíritu himself mismo intercede por intercedes nosotros con for us gemidos demasiado with groanings profundos too deep para for las words. palabras. See, Spirit Si himself ve, el Espíritu intercedes mismo for us. intercede por nosotros. So what does that mean? ¿Qué quiere decir For eso? example, Por ejemplo, sometimes algunas veces in life pasamos you encounter dificultades, but aflicciones, sometimes, like pero hay veces many que different hardships and vienen afflictions, muchas aflicciones al all mismo come tiempo, together at muchas once, dificultades, right? todas vienen al mismo tiempo. You know, if they came in Y, order y one by si one, it vinieran would be una okay, por you can una manage sería that. bien, las podemos manejar, Sometimes pero just muchas veces all todas comes at vienen al once, mismo right? tiempo y a veces Financial estamos tan problems, agotados family problems, health en problemas problems, financieros, de whatever, they salud, all just de come at once. familia, And todos when they vienen al all mismo come at tiempo once y like cuando that, vienen al mismo tiempo no sabemos sometimes cómo it's just orar so hard o no and oramos tiring como debiéramos that we porque cannot estamos even pray. debilitados, And it's so cansados difficult y es muy that difícil. even people with faith, Hay que aún hasta la gente con fe no puede orar en ese momento porque están agotados, es so abrumador. what happens then? Entonces ahí qué Well, that's sucede, where ahí this es cuando el verse is talking espíritu, about. ahí es It de lo, says when cuando dice, that kind of dice que cuando event esa takes clase de place, eventos llegan a nuestra the Bible vida, says that la Biblia dice que el Holy Espíritu Spirit Santo prays intercede on por our nosotros. when it's so Ora hard por for us that we can't nosotros even cuando es pray, tan can't difícil even que no utter a podemos word. orar, no nos salen las The Holy Spirit palabras, knows el this. Espíritu He Santo knows lo what sabe, we are Él feeling sabe lo que inside, estamos and sintiendo He por dentro y prays Él on our ora behalf por to God. nosotros, a Dios. That's what Romans 8:26 Eso es lo que Romanos 8:26 dice. Isn't that wonderful? ¿No les parece eso maravilloso? ¿No deberíamos de estar agradecidos por eso? Our senior pastor El pastor said this fundador de esta in one of iglesia his dijo sermons. en He uno de said, sus sermones, "Even dijo if you que believed in Jesus for aun, many decades, incluso si creíste en Jesús durante have you muchas ever given thanks décadas, to ¿alguna God vez has dado gracias a for Dios the por Holy orar por Spirit ti? praying on our behalf? ¿Has orado gracias a Dios porque el If you Espíritu have Santo not, ora por ti? then Y si you no should. le has dado You gracias, have debes to estar give agradecido, thanks. dale gracias a Dios The por Holy Spirit eso, pray for us porque el while we Espíritu didn't even Santo realize. ora por nosotros aún sin darnos cuenta. How wonderful is that? Qué maravilloso es esto. You may not realize it now, Usted a lo mejor no se da cuenta but when you ahora, experience pero the cuando usted power experimenta el of the poder prayer, de la and oración you feel and y know usted that siente y somebody's sabe praying que for you, alguien está orando that's por a usted, tremendous gift. eso es un regalo maravilloso. So when we pray Cuando led by oramos the Holy guiados Spirit, por el Espíritu Santo, Bible says that we la will Biblia dice que receive the recibimos power poder and para the superar strength las to dificultades overcome the difficulties y las and penurias hardships. de la vida. That's why we have to Por eso es pray que tenemos que so that we orar receive para the que Holy podamos Spirit. recibir el Espíritu Santo. We can't rely on No other podemos people depender en otras or personas o en ourselves nosotros or on mismos money o en el or dinero whatever, o en lo que sea. but we need to rely Necesitamos on the help of the Holy depender Spirit en la ayuda del through Espíritu prayer. Santo a través de la oración. So when Jesus Cuando went Jesús up to subió al the monte de la mountain of transfiguración,
a man with a son, un hombre con un hijo poseído vino. possessed by an evil spirit. El muchacho estaba poseído por un espíritu maligno y el padre se acercó a los discípulos pidiendo que expulsaran ese espíritu inmundo, pero ellos no pudieron. Jesus came down, Pero luego cuando Jesús llegó, Jesús pudo echar fuera ese espíritu inmundo. Y luego Jesús les dijo, cuando los discípulos le preguntaron por qué no lo pudimos hacer nosotros, Jesús respondió en Marcos 9:29 y les dijo, este género no puede salir con otra cosa que la oración. So what that means is, Lo que eso significa es que en ese momento los discípulos no habían orado suficiente para poder hacer eso. Sin embargo, después del Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo, they did pray, ellos oraron y recibieron poder de lo alto and they were able to do y pudieron hacer esas cosas como Jesús. That's why we Por eso must es que also- también debemos orar, nosotros también debemos orar. and we know that prayer is Y hard, sabemos right? que la It's oración not es easy. trabajo duro, la It's oración no hard es labor. fácil, It's like actual es demanding un physical trabajo espiritual, es muy labor. difícil, It's hard work. es un trabajo duro. That's why first Por we eso have es to que lo pray primero for que tenemos que ourselves, hacer es orar por nosotros y orar por la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a orar. and another reason why Y we una must otra pray razón por la cual is so debemos that we will orar es not para fall no into caer en temptation. tentación. Adam's descendants, Los descendientes de all Adán, of humankind, all of us, toda la humanidad, todos nosotros somos débiles y frágiles. so no matter how much Por lo grace tanto, you no may have importa received at cuánta church through gracia God's hayas word, recibido en la iglesia a través de la palabra, somos propensos a caer en las tentaciones de este because, mundo. like I said, we are Porque como weak. les dije, somos frágiles y débiles. And prayer Por lo tanto, la oración debe ser nuestro escudo, es el escudo que necesitamos para no caer en tentación. Debemos orar para establecer un escudo a nuestro alrededor, so that we may not para que fall. no caigamos en la tentación de las tinieblas. So in Matthew 26, En Mateo verse 41, 26:41 Jesus Jesús said, dijo, "Keep sigan watching and velando y praying orando para that que you no may not caigan en enter into tentación. temptation. El espíritu a la verdad está Spirit is dispuesto, willing, pero la carne flesh es is débil. weak." He said this at the Él Garden dijo of esto en Gethsemane. el jardín del Getsemaní, But what did the en el disciples huerto del do? Getsemaní, pero ¿qué hicieron los Were they able to discípulos? pray? ¿Pudieron No, ellos right? orar? What No, happened? porque ¿qué sucedió? Sleep came over them. Vino un sueño sobre ellos, fueron dominados por el sueño, quedaron dormidos. Eso es una tentación, ¿verdad? Ellos cayeron hasta la tentación del sueño y no pudieron orar. That shows us that the Esto nos disciples muestra que los were weak discípulos and frail human beings. eran seres humanos débiles y frágiles como And this is how we nosotros. are also Y así somos today. nosotros también. That's why Jesus Por eso commanded Jesús us to ordenó pray. que oráramos. The Bible tells us La that Biblia nos prayer dice que la enables oración us nos to permite overcome superarnos a ourselves. nosotros mismos. This is very important. Eso es muy importante, porque la vida de fe es básicamente una lucha contra uno mismo. It's a fight against Es una lucha contra uno But mismo. really, is Pero there en anyone realidad, who could ¿habrá overcome alguien que themselves pueda in a fight against vencerse a él mismo en una lucha contra él mismo? As we read in Como Proverbs leímos en chapter 1, Proverbios verse 1, 30 30 al 31, or I read it leemos, for you at the yo beginning lo of the leí sermon, eso al principio del where servicio, these people que las did not personas listen to wisdom tropiezan con warning, su what do propio they do? dispositivos They y, come up with their own y son schemes and destruidas plans, porque no and escuchan then a las advertencias their de la own sabiduría, schemes destroyed porque sus propios those planes people los destruyen. En otras overcome palabras, by themselves. esas personas fueron destruidas por ellos Right? They mismos. were unable to overcome No themselves. pudieron So vencer their own plans a ellos basically mismos y destroyed sus themselves. propios planes los destruyeron. So how can we overcome Entonces, ¿cómo ourselves? podemos superarnos a nosotros mismos? We could only do that, Solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. and prayer Y la enables oración that for us. nos permite negarnos a nosotros mismos. So when we pray Entonces, with the cuando help of the oramos Holy con la ayuda del Spirit, Espíritu Santo, suceden tres cosas. La Biblia nos enseña que suceden tres cosas. first of all, Primero, we as a community nosotros como comunidad nos convertimos en un solo corazón y una sola fe. see, the church is a very Se ve, la iglesia kind of a place es un where lugar it's muy very unique único, es una You know comunidad why? muy única. Because ¿Por most, qué? like, Porque groups la out mayoría in de the los world, grupos allá afuera en they el mundo, come together ellos because se of juntan, something se common, unen right? porque tienen algo en común, ya sea la escuela Or, you know, if it's like a social club, they all o have si a es un similar club interest, social, tienen whatever. intereses The church is not en like común, that. pero la iglesia no We es have así.
Nosotros all en la ages, iglesia hay personas de todas las edades, personas de diferentes trasfondos, de diferentes they come from culturas, different, educational de backgrounds, diferentes socioeconomic niveles de backgrounds. educación, They're all económico. different. Todos son There is really diferentes. not a common En thing realidad except no, that we no hay believe un in tema God. común, sino que el que creemos en So Dios. it's really hard to Entonces es muy unite difícil together like that. unirnos de esa forma, ¿verdad? And the Bible says the only Y la way we Biblia can do dice that que is la única forma que podemos hacer eso And why es is si that? oramos. ¿Por Because when we qué? pray, Porque cuando oramos we go from a self-centered pasamos person de ser una persona egocéntrica a ser una persona que respeta más el beneficio de la comunidad. more. Okay? So most of us are Entonces, la mayoría de self-centered. nosotros Most somos people in the world are egocéntricos, la mayoría del mundo es But when we egocéntrica, pray, pero cuando we go from a oramos, self-centered pasamos de person ser to una persona that egocéntrica a una respects persona que the respeta benefit más of el beneficio the de la group, the comunidad, community, del grupo, more than themselves. más que a ellos mismos. That's why Por eso es que, through the help of the a Holy través de la Spirit, ayuda del the church Espíritu can Santo, come la together, iglesia puede unirse, even though we are all aunque todos somos diferentes. different. And finally, Y thirdly, finalmente, when we pray, tercero, cuando the oramos, Spirit of God el enables Espíritu us de Dios to nos destroy the permite sinful destruir desires los in our deseos hearts. pecaminosos de nuestro obey God. corazón y obedecer la palabra de Dios. One more time. When Una we vez pray, más, cuando oramos, the Spirit el of God Espíritu nos permite enables destruir us los to deseos pecaminosos destroy de nuestro corazón sinful desires y in us obedecer la voluntad so that de we can Dios. obey God's will. This is very Esto es difficult, muy but with difícil, prayer it is pero con la oración es posible. I mean, there are a lot of Hay muchos sinful deseos desires in pecaminosos us. en nosotros, ¿no? Please be honest. Por favor, sean honestos. It's not just one or two. No es solamente We have a uno lot o of sinful dos, desires. tenemos muchos deseos pecaminosos. The Bible tells us Y la Biblia nos dice que la oración nos permite que Dios destruya esos deseos we could obey para que His will. podamos obedecer su palabra. Don't you want that happening ¿No to quieren us? que eso suceda? Don't you want that? ¿No quieren eso? Then we have to pray. Entonces tenemos que orar. And you know that prayer itself is hard. Y orar es difícil. Yo sé que la oración es difícil, pero orar para poder vencernos a nosotros mismos, eso es todavía más difícil. Pero la Biblia nos está prometiendo que el Espíritu Santo nos ayudará a hacer eso. So that's why we could be Por eso es que tenemos que estar agradecidos, porque Dios nos promete que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y no solamente eso. En Romanos 8:34 dice que Jesús también está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. So let those Entonces, words encourage you. que estas palabras nos den ánimo. Tenemos alguien que está orando por nosotros, Jesucristo y el Espíritu So Santo. now, Entonces ahora oremos por nosotros también, por nosotros mismos. Ayudemos a Jesús y al Espíritu Santo en su oración por nosotros. Ellos están orando por nosotros y nosotros tenemos que estar orando por nosotros and también. finally, thirdly, Y what is finalmente, the work of the Holy ¿cuál es Spirit? la obra del Espíritu The Santo? work of the Holy Spirit La obra del is the Espíritu work Santo of es la obra del fire. fuego. So in Matthew En chapter Mateo 3, verse 11, 3:11, John the Baptist Juan el said, Bautista dijo: en cuanto a mí, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, "The person that comes pero el after que me," viene después de he's mí, talking about Jesus, o sea, Jesús, es más poderoso he's que going yo, to baptize you y Él with los bautizará Holy Spirit con el and Espíritu fire. Santo y fuego. So here, fire Aquí, is a symbol fuego for the Holy Spirit. Es un símbolo del Espíritu Okay? Santo. The baptism of the Holy El Spirit bautismo is del likened Espíritu to the Santo se baptism of compara al fire. bautismo de fuego. So that's why on the Por eso en el día de Pentecost, Pentecostés when the Holy también, Spirit came upon cuando the llegó el disciples, Espíritu Santo sobre in los Acts chapter 2, discípulos, verse en 3, it Hechos says that 2:3 dice there que were tongues of habían fire lenguas de upon fuego sobre la gente. Jesus also said in Jesús Luke también chapter 12, dice en verse Lucas 49, 12:49, he "I venido a have come echar to fuego cast sobre la fire tierra. upon the earth." Y cómo And desearía how I que ya wish it estuviera were already encendido. See, Jesus came Jesús to vino set fire on all para of us. echar fuego en Fire of the Holy nosotros, Spirit. para encendernos So con that el we fuego can del be Espíritu burning Santo, with para que passion podamos to do quemar God's con word. la pasión de But hacer Jesus la says obra that de happened Dios. fast enough. Pero Jesús dice, I no está wish it was sucediendo lo already burning, suficientemente rápido. kindled right now. Desearía que ya estuviera encendido. Well, in order for fire Para que el to fuego be se kindled, encienda, what se do you need? necesita ¿qué? You need something Se to burn, necesita right? algo You para need que some se queme, fuel. se necesita combustible. And that's why the Bible Por lo says tanto, that la Biblia Holy dice Spirit que el Espíritu is Santo like oil. se compara con el aceite, es como el Holy Spirit is aceite. likened to El Espíritu Santo se anointing compara oil, como el aceite like ungido olive oil. o como el aceite de oliva. In Acts chapter 10, En verse Hechos 38, 10:38 it says that God dice que anointed Dios Jesus ungió a with the Holy Jesús con el Spirit and Espíritu with power. Santo y poder. The
word anoint La here palabra means to ungir pour aquí oil, es derramar right? So aceite. God Entonces Dios derramó el Espíritu Santo sobre Jesús como derramando aceite. So for example, Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el templo había un candelabro de oro it's called the menorah. que se llama la menora y tiene 7 They were lamparitas. all burning Todas estaban ardiendo, alumbrando para dar luz adentro del tabernáculo. The Bible says in La Proverbs Biblia chapter dice en 20, Proverbios verse 20:27 that que el espíritu del hombre spirit of es la man lámpara is the del lamp of the Señor, Lord. que escudriña lo más So recóndito God de su ser. likens that Entonces lamp Dios on the compara la lampstand lámpara to our con soul, nuestra alma. okay? ¿Ok? Our soul is the lamp. Nuestra alma es la And one of lámpara. the things that the Y una de las priests cosas did in the que Old Testament hacían los was to take sacerdotes care of en those el Antiguo lamps Testamento twice a era day, cuidar morning and evening. las lámparas 2 veces al So how día, do you en take el care día of y the en la lamp? noche. Entonces, ¿cómo Well, se you have cuida to la trim the lámpara? wick. Hay que recordarlas, You know what a hay wick que is, recortar right? las Those mechas. ancient days, they had those En el lamps, tiempo you put oil in it, antiguo and you have tenían a las little, lámparas donde le you know, ponían el like aceite thread y kind of tenían a una thing. That's mechita where que the fire salía burns, y por right? ahí salía el fuego. So you have to Entonces trim esas the mechitas wick había que so that cortarlas the burnt part is off so that it para will burn cortarle la parte quemada well. para que pudiera arder And you have to bien also la fill yema, the la lamp with mechita, oil. y Check luego to tenían see que if there's llenar las oil. lámparas de aceite, había que chequear la lámpara a ver The si tenía priest aceite. did that Y el twice a day, sacerdote hacía morning eso and 2 night. veces al día, en la noche y en la mañana. Well, in the New En Testament, el, bueno, now ahora the en el Bible Nuevo says, Testamento, everyone who believes la in Biblia dice Jesus que todos los que is creen a en royal Jesucristo son real That means you and I, sacerdocio. we're all Quiere decir que usted y spiritual. yo somos sacerdotes espirituales y no tenemos lámparas que cuidar en la iglesia, pero la Biblia dice que nuestra alma es la lámpara. Entonces, como real sacerdocio, lo que necesitamos hacer es cuidar la lámpara de nuestra alma todos los días, asegurarnos que está llena de aceite y que la luz está alumbrando. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Chequear a ver si hay lámpara, si hay aceite en esa lámpara. Se les ha acabado el aceite, todavía tienen aceite, todavía está quemando. So how do we do this? Entonces, ¿cómo hacemos eso? It's simple to say. Es simple decirlo, pero difícil de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la palabra y la oración. We must take care of Debemos our cuidar souls. nuestras almas a través de la palabra y la oración. If not, Si no es así, then our souls nuestras become almas pueden dried secarse out, y el fuego and the lamp can burn out. extinguirse And we may not even realize it. sin ni siquiera darnos must cuenta. provide Debemos proporcionar oil on our aceite sobre nuestras almas. So for example, the Por word ejemplo, is la like palabra se grain compara or con un grano o con la fruta. let's say it's like an olive. Digamos, es como una do you get aceituna. oil out of ¿Cómo an se saca la aceituna, el aceite de la Squeeze it, aceituna? right? Hay que exprimirlo. That's how they did Así it es in como ancient lo times. hacían en el tiempo antiguo, lo exprimían prayer para poder is the sacar el way to aceite. Y la oración es la forma de hacer eso. Cuando se recibe la palabra, hay que orar para sacarle el espíritu, para sacar el espíritu de Dios de la palabra de Dios para que nos provea aceite al Jesus alma. set an example of Jesús that nos in dio un Gethsemane. ejemplo de eso en el huerto word de Getsemaní. Gethsemane means Getsemaní oil significa prensa de So at the Garden aceite. of Gethsemane, Y en el jardín del Jesus set an Getsemaní, example of prayer. Jesús nos dio un ejemplo de he oración, prayed porque so él oró fervently that tan sweat fervientemente became blood, right? que su sudor se convirtió en sangre. Él oró como si le estuvieran, como si él se estuviera exprimiendo para sacar todo el aceite. In Luke chapter 22, En verse Lucas 44, 22:44 it says, dice, "And y estando en being agonía agony, oraba he was muy praying very fervientemente, y su and his sudor se sweat hizo como became gotas like de drops sangre of que blood caían por la tierra. falling down upon the ground." See that? ¿Sí ven? It's like he's an olive. Es como si él fuera una aceituna estando, que la estaban exprimiendo y le salía ese aceite. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No podemos ser como Jesús, pero debemos tratar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que orar fervientemente para tratar y entender la palabra de Dios, para recibir el Espíritu de verdad, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso tenemos que orar fervientemente. Como el apóstol Juan en Apocalipsis 5 dice que él oró
fuertemente porque no podía entender la palabra de Dios. Y Dios escuchó su oración y le respondió y abrió el librito para él, para ayudarle a entender lo que significaba. Abrió la palabra para él para que él pudiera entender. Necesitamos tener ese corazón ferviente, el deseo de comprender la palabra de Dios. Y segundo, debemos orar y tener un esfuerzo para poder vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Si simplemente paramos en el entender nuestra palabra, entonces se va a quedar solamente en la cabeza y va a hacer que nuestras cabezas se pongan grandes y nuestros egos van a crecer, pero nuestras vidas no cambiarán. Entonces lo segundo es que tenemos que orar y poner el mejor esfuerzo para vivir la palabra de Dios en nuestras vidas, para ponerla en práctica, para cambiar nuestras vidas para que esté bajo la voluntad de Dios. Es difícil, pero se puede hacer con la oración. Y cuando hacemos esto, entonces las lámparas de nuestras almas arderán intensamente. Y nuestras vidas cambiarán, ¿verdad? Y nuestras vidas cambiadas van a ser el testimonio a las personas a nuestro alrededor de que el Espíritu de Dios ha hecho esto. Una vida que ha cambiado, es una vida que cambia, es la lámpara para que la gente la pueda ver. Yo espero y oro que todos nosotros oremos todavía más, con más fervor de ahora en adelante, para que el Espíritu de Dios nos pueda llenar y cambiarnos desde adentro, para que nuestras vidas sean como una lámpara brillante, que brille en este mundo oscuro. Terminemos este mensaje leyendo Mateo 5:16. Mateo 5:16. Leámoslo todos juntos a una voz. Deja que tu luz brille ante los hombres de tal manera que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sí ven cómo brillamos la luz ante los hombres? A través cuando ellos ven nuestras buenas obras. Cuando nuestras buenas obras son la luz que brillan en este mundo. Y ese cambio solamente puede venir cuando el Espíritu Santo nos cambia de adentro afuera. Oro que esto nos suceda a todos nosotros y que podamos comenzar esa obra tomando la determinación de orar aún más, con más fervor, y cuando lo hacemos, creo que Dios nos ayudará. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias por guiarnos a tu casa para poder escuchar tu mensaje. Como tú nos has enseñado hoy, ayúdanos a orar fervientemente para que el Espíritu de Dios nos ayude a entender tu palabra. Y es más, que Él nos ayude a vivir esa palabra en nuestras vidas, y que esa vida cambiada que nosotros traemos a este mundo sea como la luz que brilla sobre este mundo, para que aquellos que viven en tinieblas puedan ver esas buenas obras y puedan venir a ti también y puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo también. Padre Dios, que todas nuestras oraciones lleguen a tu trono de gracia y ayúdanos a experimentar respuesta a nuestras peticiones, para que con confianza podamos siempre buscarte a través de la oración. Ayúdanos a ser guerreros de oración. Sabemos que la oración no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu creemos que puede ser hecho. Permítenos a todos nosotros ser diligentes en la oración, para que nuestras almas puedan arder y el Espíritu de Dios nos guíe en nuestro diario vivir. En este momento queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por las bendiciones que nos has dado, y como una expresión de nuestro agradecimiento te damos esta ofrenda, Señor. Que tú seas glorificado a través de esta ofrenda y que sea agradable a tus ojos. Y oro que tú derrames aún más bendiciones sobre todas aquellas almas que te están dando, para que podamos tener más cosas de qué estar agradecidos en la vida. Gracias por todo, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso.